Y Una hacemos... hora y cuarto, Sí, máximo. sí, Cosa de no sí, cansar sí, a nadie. sí. Y aparte es viernes. Aparte es viernes, así que con que seamos 15, Sí. vamos a No, no, yo ser creo que muchos. va a haber gente. El tema está bueno. No, no ha perdido fuerza. Solo algunos canales de televisión piensan que esto ya no Hoy, vende. hoy me llamaron por el tema Perú, así que imagínate, Ah, dije, no tengo idea de lo que está pasando en Perú en este no, momento. a No, mí no me América llaman Latina. ahora. No, a mí me llamaron de un canal para hablar de Ucrania. Después no, dejaron de llamarme y me dijeron no, porque necesitamos de Malvinas. Y sí, Pero está a mí bien. me lo dijeron. Me dicen, no lo llamamos a usted porque queríamos hablar de Malvinas. Bueno, De está bien. Malvinas, bueno, qué Está bien. gracioso. Digo, ¿Querés? hice mi Lee tesis el, doctoral. lee el currículum. Claro, a veces los productores no tienen idea. Son cosas que pasan. Pero bueno. Pero bueno, nada, divertido. Y vemos que se están sumando gente rápidamente, nos saluda. Sí. Buenas tardes a Ahí, todos. buenas tardes a todos. Desde Cava, qué suerte. Esto. Brasilia, muy bien, qué bueno. Ya. Brasilia, Distrito Federal, muy interesante, muy bien. Así que, buenas tardes. Bueno, a ver qué. Bueno, la gente que vos nos cuando. quiere, gracias, Sí, querido público. gente que nos quiere, que nos ha soportado en las aulas, algunos. Que nos vienen, sí, Hay sí. una buena amiga, Luciana, que se conectó también. Bueno, cuando vos quieras arrancamos considerando que es Sí, viernes. esperamos 5 minutos, que se cumplan los 5 minutos Bueno, y dale. ya podemos empezar. Córdoba, gracias. Mira qué bueno en Córdoba, Mendoza. No me digas. Yo me dicen Córdoba y pienso los alfajores de Rosario. No, ¿cómo los alfajores? Los alfajores de Córdoba. Me encanta. Son Están en Rosario, son de Córdoba. Punta Indio, mirá, Punta Indio. Ah, sí, ahí tenemos amigos. No, esperemos no defraudar. Hoy nos vamos a divertir un rato. Bueno, Nos esperemos vamos a que divertir un sea. rato. Sí. Pero voy a buscar algo por. Buenas tardes a todos. Mira, ves, pues si hay alguna duda, esto dice estrategia y poder en Rusia. En Rusia. Pero es viejo, porque es 1914, así que no llega. Entonces tendré que poner el póster de la Casa del Octubre Rojo para estar al tono. Bueno, muy bien. En un minuto mi reloj y comenzamos. Es que nos conocemos tanto, Ale, que podés decirle a la gente que no va a ser una típica conferencia, sino más bien algo más. Bien, sí, perfecto. Yo les comento. El otro día estuve en la de Malvinas con Alejandro Gómez y él, yo sigo hablando y él me decía, no, yo tengo una pregunta y bueno, pero así habíamos acordado, ¿no? Así que nada, ahí está, eso sería pudimos bueno. Decir más cosas que si yo traía un PowerPoint y todo eso. Sí, no traje PowerPoint. Vamos a comenzar, Vamos a dar comienzo. Dale. Siendo las 18:35, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a iniciar un nuevo seminario del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Yo soy Alejandro Corbacho, el director del observatorio, pero voy a observar a Juan Bataleme, que también es miembro del observatorio, pero él va a ser la figura central. Es para mí un gusto y un honor poder compartir esta tarde de viernes con Juan. Eso para mí es muy valioso poder hacerlo. Bueno, los que no lo conocen, Juan Bataleme, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, tiene posgrado, maestría en Flaxo y en la Universidad del SEMA. Al mismo tiempo, ha desarrollado una actividad docente de investigación importante, ha escrito libros, tiene un libro sobre el balance ofensivo, que es un libro importante, escrito con la visión desde la Argentina, con muy buen trabajo. Y autor, como ustedes lo han visto, de muchas notas en diarios que realmente nos ilustran y nos actualizan y nos ponen al día. Y también, por supuesto, estrella ahora de los medios de la televisión. Dentro de poco le va a llegar seguramente
una oferta del extranjero. Pero Claro. no, es un gusto estar con vos y bueno, como recién decía Juan, la idea es, él va a plantear el tema de Ucrania, del conflicto entre Rusia y Ucrania, de la guerra híbrida ofensiva a la guerra híbrida defensiva. Y bueno, yo quiero comentar para introducirlo al tema. El tema sigue estando vigente, en los medios está bajando la intensidad de presencia, pero sigue siendo un tema muy, muy importante. A nosotros nos va a ir llegando en la medida que si falta gas o alguna cosa así, vamos a tener los coletazos de este conflicto. Pero, digamos, a mí me gustaría, Juan, si nos podés ilustrar en cosas que están apareciendo ahora, ¿no? O sea, está claro que ha vuelto la guerra. Ha vuelto la guerra a Occidente, ¿no? Y sobre todo, en mi opinión, que yo lo llamo al country de Europa. Este country club de la Unión Europea está conociendo la guerra. Pero eso también, digamos, la guerra como tal, ¿no? En toda su máxima extensión. Ya no es contra insurgencias, contra grupos terroristas, es guerra total. En mi opinión, desde la perspectiva para los ucranianos es una guerra total, para los rusos debería ser una guerra limitada, al menos así se estaría planteando si usamos viejas categorías de Vietnam, pero también está apareciendo ahora la comparación entre este conflicto con Finlandia, y hay muchas personas que creen que, por un lado, Putin está haciendo lo mismo que ha hecho, o Rusia está repitiendo las operaciones que repitió en Siria también. Entonces, digamos, se afirma que hay muchas similitudes. Yo creo que no hay tantas, pero eso vos nos vas a ayudar a aclararlo. Así que bueno, sin más, te dejo, a ver si por favor podemos vamos a salir seguramente mejores luego de escucharte. Gracias, Juan. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos los que están ahí. Es un gusto que seamos tantos en un viernes a las 6:30. Dos cuestiones importantes les quiero señalar. Primero, ¿por qué el título? Porque al principio de la guerra, y sobre todo me inquietaba mucho esta idea de por qué la OTAN no se mete, por qué la OTAN no hace más cosas y demás. Y cuando uno empieza a rasgar en el contexto general de la guerra, uno encuentra que Ucrania no está solo desde el 2015 en adelante, y que la OTAN está altamente involucrada y que sigue altamente involucrada en el conflicto, como lo vamos a ver en unos minutos en el plano operacional. Primero, Ucrania y los ucranianos están peleando una guerra, ciertamente, están poniendo la sangre, si ustedes quieren. Voy a tratar de ser lo menos formal posible. Están poniendo la sangre, están poniendo el dolor, están poniendo las lágrimas, pero lo cierto es que lo pueden hacer porque tienen atrás un actor central que les está proveyendo los medios, no solamente materiales, sino también virtuales, para poder pelear efectivamente una guerra y haber podido parar, por lo menos en el escenario norte, en el norte, de manera activa, a una Rusia que sorprende no tanto por la forma en la que lleva a cabo o ejecuta la operación militar, sino por los gaps que su operación militar tiene, como voy a comentar en unos instantes. Y hacia el final de la conferencia voy a dejar algunas líneas sobre las cuales nosotros deberíamos pensar como Argentina. Esto es el primer dato. El segundo dato, para mirar un poco este cuadro y para todos nosotros, se los voy a contar desde una forma muy íntima. Yo en el año 2010 hice una beca Chevening, esa beca Chevening sobre operaciones de paz y sobre fuerzas de estabilización. En ese momento ya habían dejado de ser fuerzas de paz, eran fuerzas de estabilización. Gracias a esa beca y gracias a los siempre mal vistos ingleses en nuestra comunidad académica, me fui a Kosovo y estuve en una unidad que estaba desplegada en Kosovo, y ahí me hice muy amigo de un oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces hice lo que la globalización nos permite en este momento, que antes de esta conferencia le dije, tengo esta conferencia, quiero escucharte brevemente a vos, y hablando con él me dice, esta guerra comenzó en el 2014. Esto en la segunda semana de invasión, ¿no? Me dice, esta guerra la comenzaron, dijo, los malditos rusos en el 2014, pero él decía, yo no los odio porque nací en la Unión Soviética,
pero esto es culpa de los rusos. Y me explico. Entonces, quiero que nos pongamos en un ratito en la cabeza que tenemos que ir para atrás al 2014 para entender, no para entender políticamente lo que está pasando ahora, sino lo que está pasando militarmente ahora, que es lo interesante. Entonces, este conflicto tiene dos planos. Tiene el plano estratégico y el plano operacional. En primer lugar, en el plano estratégico, lo primero que yo diría es que ustedes tienen una combinación de dos factores. Como bien dijo Alejandro, estamos enfrentando una guerra híbrida y la guerra híbrida, la primera parte de la guerra híbrida o el componente ofensivo de la guerra híbrida, se lo vio en el 2014 cuando Rusia efectivamente logró combinar a una fuerza militar tecnológicamente atrasada, dependiente de las capacidades rusas, que este es un dato importante, tanto en términos de comunicaciones como en términos militares, dependiente de las comunicaciones rusas, relativamente pobremente entrenada y después de una situación de inestabilidad civil, no de guerra civil, pero sí de una gran inestabilidad civil, enfrenta a una Rusia cohesionada que utiliza la capacidad que había logrado crear entre el 2011 y el 2013 de penetración de las redes, de manera combinada con un aparato propagandístico efectivo, más un movimiento militar que John Mearsheimer lo llama la guerra de objetivos limitados. En el plano estratégico, si nosotros queremos mirar cómo funciona esto y cómo entender el conflicto de Ucrania, hay que ir al libro de John Mearsheimer de disuasión convencional, que está en inglés, se llama Conventional Deterrence, donde él se hace una pregunta: ¿qué es lo que mantiene cierto balance en el sistema internacional entre poderes o actores convencionales, ¿no? ¿Por qué a veces ese balance se rompe? Y esto es importante porque él dice lo que hay que entender: cuál es la estrategia de agresión, por un lado, cuál es la estrategia elegida por parte del agresor para agredir, y cuál es la estrategia elegida por parte del defensor para defenderse. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el agresor y el defensor tienen estrategias similares, que el agresor entiende que el defensor tiene la capacidad de obturarla, ciertamente que cae, que baja la potencialidad de guerra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos acá? Vimos a una Rusia que seguía en una modalidad, en una forma de ataque justamente vinculado al éxito del 2014. Y otro gran autor que ustedes tienen que buscar para entender lo que está pasando, no para tener respuestas taxativas, porque no se van a llevar respuestas taxativas hoy, pero sí vamos a entender un poco mejor lo que está pasando, es Edward Luttwak y los problemas que tiene cuando la estrategia es exitosa, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Luttwak cuando la estrategia es exitosa? Que por lo general esa estrategia exitosa suele tener el germen de su propia destrucción para el segundo movimiento. Dicho esto, la otra cuestión que hay que tener en claro cuando miramos el plano estratégico como preguntas, yo no tengo respuestas, pero como preguntas voy a dar una respuesta aproximada, es: ¿cuándo paga lo que se conoce como el primer movimiento? ¿Cuándo el primer movimiento genera la ventaja suficiente para dormir al adversario, ¿no? Es ese viejo dicho que nosotros llamamos: quien pega primero pega dos veces. Bueno, esa es la ventaja del primer movimiento, y a eso se le tienen que sumar dos cuestiones más. La primera cuestión que hay que sumarle es la idea de las ventanas de oportunidad y las ventanas de vulnerabilidad. ¿Por qué actúa Rusia, Putin, en un momento? Porque básicamente entiende algo que se lo estaba viendo venir, independientemente de la dinámica que se da dentro del Kremlin, que es que mejor hacerlo ahora que hacerlo dentro de 2 o 3 años, cuando la posición de Ucrania sea completamente desventajosa, o mejor dicho, una campaña militar sea mucho más costosa para nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el 2015 hasta el 2022, hasta diciembre del 2022, la OTAN, bajo la administración Obama-Biden, con un breve periodo de tensiones con Trump,
los norteamericanos le brindaron las armas suficientes para que Ucrania pudiera realizar una defensa efectiva. ¿Qué es lo que estaban dándose cuenta los rusos? Es que era mejor iniciar el conflicto ahora, si había que iniciarlo en un tiempo más cuando cuando los ucranianos terminaran de verse equipados o ver su posición reforzada desde ese punto de vista. Básicamente, el otro componente que nosotros tenemos acá que sumar es que el ciberespacio, el espacio digital, puede ser visto más, con menos, de una forma menos, ¿cómo decirlo?, menos vistosa, menos brillosa, sino como parte de ese entorno operacional convencional de operaciones, ¿no? Entonces, en este entorno tecnológico, cuando uno mira la idea de guerra híbrida combinada con la idea de distribución, de guerra distribuida, que esto es la distribución de las capacidades de defensa, la distribución de las capacidades ofensivas y la distribución de las vulnerabilidades, la guerra híbrida siguió un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Primero, desestabilizar el gobierno, la fragmentación territorial y combinar elementos regulares con irregulares para lograr el objetivo territorial pretendido. Esto es sencillamente lo que era la guerra híbrida. En su componente ofensivo, Rusia logra el objetivo propuesto en el año 2014. Y en el año 2014 cambia la ecuación territorial en ese espacio. Ahora, ese momento ofensivo, como diría Stephen Manevera, dura entre el 2014 y el 2017. ¿Por qué entre el 2014 y el 2017? Porque en el 2017 se congela, por así decirlo, la región del Donbass, se congela y las fuerzas quedan en una especie de equilibrio muy inestable, que es básicamente lo que nosotros conocemos como la guerra civil. 8 años de guerra civil, pero que básicamente tienen conflictos de goteo a partir del 2017 y violaciones masivas a los acuerdos de Minsk que vienen un año después, en el 2018. Pero se cambia el status quo territorial. Ahora, ¿qué sucede del otro lado? ¿Qué sucede del lado ucraniano? Pasan dos cuestiones que Rusia, entiendo como falla de la propia inteligencia de Rusia ahí, falla en leer el cambio de estrategia que lleva a cabo Ucrania. Y la estrategia que va a llevar a Ucrania para enfrentar a los rusos es, en primer lugar, el reordenamiento del ejército ucraniano. Voy a decirlo, los agarró desarticulados en el 2014. A partir del 2017, el ejército ucraniano comienza una rápida, no modernización, sino una rápida readaptación para poder enfrentar a los rusos de manera efectiva por si los rusos venían o entraban a su territorio o usaban la región del Donbass para entrar a su territorio y poner en juego a su independencia política. Esto es el primer componente. Primero llegan las armas, después viene la reorganización del ejército, con una OTAN que ya tiene básicamente a ese momento 12 años de guerra de resistencia encima. Y ahí recomiendo leer a Kilkullen para entender qué es lo que Occidente le empieza a decir a los ucranianos, que tienen que empezar a hacer para enfrentar a las fuerzas oponentes, a David Kilkullen. Y el segundo componente, que empieza decididamente entre el 2017 y el 2022, es que comienzan a cooperar en el ámbito digital, particularmente en el espacio cibernético. ¿Esto qué lleva? Le lleva una mentalidad de resistir. Y esto genera también una situación muy importante, que es la que vimos previo a la guerra, y esto tiene que ver con cómo se ata en el espacio estratégico la posición de Zelensky. Zelensky estaba en una posición complicada, porque Zelensky no podía, por ejemplo, generar un movimiento tal que le diera la excusa de entrada a los rusos para poder penetrar en su propio territorio. Por ejemplo, reforzar la frontera del Donbass, porque eso hubiera puesto en la discusión
la ventaja del primer movimiento, y eso probablemente le hubiera dado la causa, la legitimidad a los rusos para lanzar una acción ofensiva. Esto es importante para señalarlo. ¿Qué es lo que pasó en el momento ofensivo? ¿Qué pasó entre el 14 y el 2017? Occidente se dio cuenta de que la combinación efectiva de la hibridez de la hibridez virtual con la combinación de elementos terrestres, de elementos ofensivos reales, lo que hizo fue generar este momentum de temor, de terror, de discusión acerca de la efectividad de la guerra híbrida. En nosotros tuvimos olas y olas de nuevos fans de la doctrina Gerasimov, llegó la doctrina Gerasimov para pelearse, se acabó el mundo, básicamente ese era el argumento, y la doctrina Gerasimov tiene básicamente dos componentes que basta mirar a Mearsheimer de vuelta para entender cuáles son. En primer lugar, pelear una guerra rápida, y en segundo lugar, hacerse fuerte, fortalecer el objetivo tomado y avasallar a la fuerza defensora de manera tal de que no tenga capacidad de respuesta. Esto pasó en el 14, se acomodaron nuevamente los tantos y Rusia comenzó a picar, a golpear digitalmente entre el 14 y el 17 a Ucrania, con consecuencias para Occidente. Por ejemplo, el último gran ataque sobre las centrales eléctricas sobre las centrales eléctricas fue el uso de NotPetya, que fue el virus informático que terminó afectando a Maersk, a Nabisco, que terminó afectando a un montón de transportadoras marítimas, etc., ¿no? Piensen esto desde el punto de vista de cómo Occidente, en el plano por arriba de Ucrania, está mirando todo esto. ¿Qué es lo que pasa entre el 17 y el 22? Occidente, sin tener firmado un artículo 5, comienza a comprometerse activamente en la defensa de Ucrania. Esto tiene un componente claro. Él le dice a Ucrania, la sangre la vas a poner vos, pero yo te voy a dar los medios para que vos pierdas la menor cantidad de sangre posible. Y les tiro un primer dato para ver cómo esto se traduce en cómo nosotros interpretamos la guerra. Si ustedes comienzan del día 24 hasta el día de la fecha, lo que ustedes tienen, lo que todos tenemos en claro y lo que a todos tenemos a la mano es básicamente los movimientos de las fuerzas rusas, qué fuerzas rusas entraron, cómo entraron, qué tipo de armas usaron, etcétera, etcétera. Les pido por favor, de paso porque me resolverían a mí algo, que por ahí son mejores buscando en internet que yo, si encuentran desde el lado occidental algo que explicite los movimientos defensivos y o que están llevando a cabo los ucranianos ahora comparativamente con lo que hicieron los rusos. De repente los movimientos ucranianos, por lo menos hasta donde yo logré ver, desaparecieron. Al punto tal de que no sabemos qué tipo de movimientos hacen los ucranianos. Y eso no es que los rusos no tengan acceso a eso, porque tienen aparatos. Sin embargo, nosotros estuvimos observando y desmenuzando la guerra desde el punto de vista del espectro informacional sobre los rusos y no sobre los ucranianos, al punto tal de que sabemos más o menos cuántos muertos tienen los rusos, no sabemos cuántos muertos tienen en el campo de batalla los ucranianos, ni cuántas personas perdieron. Para preparar la defensa, acá Occidente se tomaron dos decisiones, o la OTAN tomó dos decisiones, o Estados Unidos tomó una serie de decisiones de forma articulada con los ucranianos. En primer lugar, ¿quién se puso a cargo de preparar las defensas ucranianas en el terreno cibernético? El US Cyber Command, no el comando cibernético de los norteamericanos, sino el comando del ejército cibernético, ¿sí? Un nivel más abajo, un comando operacional, por así decirlo. Primer dato. La OTAN, a través del CCDCOE, que es el Centro de Entrenamiento y Cooperación para temas que está en Estonia, de la OTAN, empezó a crear expertise, empezó a hacer lo que se llama capacity building. Y la OTAN, propiamente dicho, empezó a trabajar en la desconexión de las redes de Ucrania, sobre todo en la región del sur de Ucrania. Dato importante.
Finalmente, de la infraestructura civil cibernética se hizo cargo la Unión Europea y los equipos de respuesta rápida que la Unión Europea tiene en Lituania. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, se definió otra gran cuestión, que en relación a Ucrania, y esto lo hizo en declaraciones, esto ya tiene que ver con lo operacional, así que lo voy a mencionar y lo voy a retomar después, pero lo definió la que es la asesora, la Deputy Advisor del National Security Council en los Estados Unidos for Cyber and Technology, que es Anne Neuberger, que dijo que la política de todos esos actores era no preparar a Ucrania para defender un sistema específico o defender a Ucrania de un ataque específico, por ejemplo, un ataque a las grillas eléctricas, sino básicamente en construir resiliencia en todo el sistema. Para eso, lo que tuvieron que definir defensivamente, y por eso entra en el plano estratégico, es separar lo que eran las operaciones de ciberataques, propiamente dicho, tanto en los efectos inmediatos como de largo plazo, y las operaciones de desinformación, tanto también en lo inmediato como en el largo plazo. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el día 24, Rusia inició una campaña ofensiva terrestre, aeroterrestre, ¿sí? E intentó lanzar una campaña virtual ofensiva, pero Ucrania pudo rápidamente defenderse en el espacio virtual y conceder terreno o retirarse o replegarse para tratar de sostener lo que fue el esquema de defensa que Ucrania planteó, que es el de la guerra de desgaste. Ahora bien, una vez que lograron darle resiliencia al sistema, y ahora vamos a ver quiénes le dieron resiliencia al sistema específicamente, de ahí la idea de distribución de la defensa, es que Ucrania pasó en el plano informacional a jugar una guerra ofensiva. Y en el plano cibernético también empezó a lanzar una guerra ofensiva. Y acá ustedes tienen algo que es muy interesante. Mientras en el plano real, es cierto que cuando caen las balas y las bombas nadie va a andar buscando a ver si puede chequear el mail o si tiene conectividad a Internet, pero la conectividad a Internet no la perdió nunca Ucrania, no la perdió nunca, y le habilitó estructurar movimientos ofensivos sobre la estructura informacional de Rusia, sobre algunas redes de Rusia. Por eso ustedes recuerden que entre la segunda y la tercera semana Lavrov empezó a decir: si ustedes atacan nuestras redes y la OTAN se mete con nuestras redes, esto va a ser considerado una acción de guerra. Y la OTAN y los Estados Unidos, todo momento que brindaron capacidades defensivas, lo que hicieron fue básicamente decir que desplegaban y apoyaban a los ucranianos con lo que se conocen como los Blue Teams o equipos defensivos. Ahora bien, pie de página, ¿a quién le transfirieron la voluntad de ataque? Actores no gubernamentales o actores no tradicionales y o actores criminales, como por ejemplo el IT Army de Ucrania, los partisanos de Bielorrusia o los mismos Anonymous, que son ¿qué en definitiva? Que son grandes actores que no tienen un comando centralizado, que no tienen una forma de ser castigados directamente por parte del Estado, pero que algunos de ellos pueden ser contratados por el Estado para lanzar acciones ofensivas que entran en ese gris tan hermoso que tiene el conflicto moderno actual, donde yo tengo doble problema. Tengo el problema de que estoy siendo atacado en mi infraestructura crítica por actores no estatales, que además están influenciando en un campo de batalla. Entonces esto resulta muy interesante. El otro punto que hay que tener presente en el plano estratégico, con esto paso al plano operacional, y trato de resumir porque ya estoy hablando mucho, es
que cuando ustedes miran el plano cibernético hay dos cuestiones que tienen que tener en claro en relación al oponente, pero no solamente en relación al oponente, en relación a lo que puede hacer explotando el plano digital. Estos son las capacidades y la intención, ¿no? Capacidades que yo tengo, que tengo que construir, y la intención sobre la cual la quiero usar. En este caso, la grilla tiene que ver con vigilancia, defensa, control, inteligencia, ofensa, ¿sí? Básicamente en toda esa estructura. Entonces, ahí lo que vemos son actores que tienen distintas capacidades y distintas intenciones y van a poner el énfasis en esas cuestiones. ¿Qué pasó en el plano operacional presentado el plano estratégico? En primer lugar, Occidente sabía cuál era el libro de juego de Rusia, por lo tanto tuvo 4 años para poder preparar el libro de contrajuego. O sea, el playbook conlleva a nivel operacional una adaptación y la adaptación se logró dar. Cuando se cuestionaba en Occidente que se le brindaban las armas defensivas, en realidad esas armas defensivas estaban atadas a cómo se iba a plantear la estrategia defensiva por parte de Ucrania. ¿Qué es lo que se hizo? Básicamente, se decidieron las siguientes cuestiones. En primer lugar, no tener la capacidad de rechazar ataques específicos, poder darle resiliencia a todo el sistema, desplegar los equipos azules y darle un gran componente a los actores privados digitales y los contratos que eso lleva para poder darle la resiliencia a los sistemas ucranianos. ¿Quiénes estuvieron ahí presentes? Desde el punto de vista del hardware, desde el punto de vista del socio privado, Cisco, Microsoft, IBM, Fortinet, que fueron todos los que cuando empezaron a hacer los ataques de defacement, los ataques de distribución, de denegación de servicio, le daban la capacidad para que los sistemas se recuperen relativamente rápido. ¿Cómo vieron cómo esto se trasladó al plano de batalla? De que cuando los rusos no pudieron sacar el sistema de comunicaciones y el sistema eléctrico, ¿sí? Sacar el sistema de comunicaciones y el sistema eléctrico del campo de batalla, tuvieron que ir a tomarlo. Y eso es lo que explica por qué tuvieron que lanzar la operación militar que lanzaron sobre Chernobyl, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la electricidad es central para los sistemas ofensivos. Y entonces acá, ¿qué pasó? Que la maravilla que todos creían y el ciberarmagedón que se iba a producir, como Occidente tuvo el tiempo suficiente para preparar a Ucrania, ese ciberarmagedón no se sostuvo. ¿Y qué es lo que le está pasando ahora a Rusia? Rusia está peleando en Rusia una guerra defensiva sobre sus sistemas digitales. Entonces, esto resulta importantísimo. Fíjense ustedes que en este momento, sobre todo para los militares que están ahí, en Rusia se están peleando, en Ucrania se están peleando una guerra que tiene un componente militar concreto y efectivo de desgaste y trágico. ¿No? Claro, exactamente, tradicional, como el misil es el Tochka que tiraron los rusos sobre. Pero se está peleando una guerra de desinformación. Aquel que desde Buenos Aires les diga lo que está pasando en el campo de batalla les está mintiendo, básicamente. Porque no tiene los medios. Y porque, además, el OSINT que nosotros vemos, la inteligencia de fuente abierta que nosotros podemos acceder, básicamente, que es una herramienta clave, tiene las limitaciones de que gran parte de esa inteligencia está orientada a detectar los movimientos de los rusos. ¿Por qué? Porque yo tengo, aparte de mi población entrenada con los celulares para tratar de geolocalizar y mostrar los lugares donde están los oponentes. Que eso en el combate urbano, un tipo con un celular puede ser tan dañino como un francotirador, en el sentido de que, por ejemplo, que vimos cuando avanza una columna rusa y esa columna rusa está avanzado y es interceptado por drones de base comercial, ahora también voy a hablar de eso, por drones de base comercial que sirven a la vez para arreglar el tiro de las baterías de artillería con una eficiencia milimétrica. ¿Por qué? Porque el dron le está dando la posición aproximada a los
batidores de fuego de artillería. Entonces realmente es fascinante. ¿Qué más se está jugando ahí? Guerra electrónica. ¿Cómo se tradujo la guerra electrónica en el componente ucraniano? Señores, si ustedes miran el despliegue de aviones de la OTAN en la frontera de Lituania, Letonia y Estonia, en Polonia y en Moldavia, van a ver que fue en las etapas iniciales, o sea, una semana antes, y en las etapas iniciales del conflicto, desplegaron todo tipo de avión de inteligencia de SIGINT, de ELINT, todo tipo de aviones con sensor, aviones para ver el tema nuclear, aviones que monitoreaban radiación, lo que fuera lo pusieron ahí. ¿Por qué eso? Porque la inteligencia, y esto es algo relativamente nuevo, la inteligencia jugó a favor de la deslegitimación de la causa de guerra de Rusia. Básicamente se liberó la inteligencia para mostrar que si había un culpable era Rusia. Y se usó la inteligencia y todas las ventajas que la inteligencia brindaba a la OTAN, a Occidente, para decirnos que básicamente, que todos nosotros no lo creíamos. Nosotros decimos, no, los rusos son buenos, los rusos no lo van a hacer, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y fueron a la ONU, mostraron el caso, abrieron el caso, les mostraron todo lo que los rusos tenían desplegado y qué es lo que iban a hacer los rusos. Y tenían la inteligencia real y efectiva, a diferencia de lo que fue la guerra de Irak, que era toda una inteligencia que la había hecho un estudiante universitario en la Universidad de Londres. Acá era inteligencia real y efectiva, y todos le decían que no, que no, que no, y efectivamente sucedió. Y eso mostró cómo la inteligencia juega un rol inclusive en la deslegitimación de las causas de guerra. ¿Y en qué otra cuestión también es importante la inteligencia? En poder asistir efectivamente a los ucranianos en contra de qué, a favor de qué, mejor dicho, a favor del tipo de estrategia de guerra de desgaste que estaban llevando a cabo. Armas, inteligencia, interceptación de comunicaciones y sobre todo la desconexión que los rusos tuvieron una vez que entraron a Ucrania, que tenían sistemas que eran incompatibles con las redes ucranianas, a diferencia del 2014. ¿Qué es lo que pasó? Para poder empezar a comunicarse entre ellos, tenían que empezar a utilizar los teléfonos celulares de los ucranianos muertos en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque con sus teléfonos no tenían acceso. Y acá se agrega otra cuestión que es interesante. La guerra electrónica, la interceptación de señales de radio, no solamente estuvo a cargo de la OTAN, sino también estuvo a cargo del Elite Army de Ucrania, pero además de eso, el Elite Army de Ucrania consiguió una miríada de actores que con un software dedicado más una serie de antenas podían interceptar comunicaciones abiertas de los rusos y además podían interceptar comunicaciones encriptadas de los rusos. Con lo cual, gran parte de la interceptación de comunicaciones de los rusos en el campo de batalla sucedió en Europa. Sucedió en Europa por gente mucho más habilidosa que yo, que estoy acá hablando de estas cosas que son realmente fascinantes. En ese punto, y ya para cerrar, en realidad quiero dedicarme y abrir a las preguntas y no aburrir más. Acá hay otra cuestión que es importante. Cuando ustedes van a la situación de propaganda desde el punto de vista operacional, hubo una discusión de censura, pero básicamente lo que hizo Occidente fue cortar de cuajo RT y Sputnik para que dejara de operar en Europa. Básicamente le sacó el brazo propagandístico a Rusia para llevar a cabo sus operaciones de desinformación. Punto número 1. Punto número 2. En gran medida, gran parte de la narrativa sobre la guerra de Ucrania no se construyó con la guerra in situ, se construyó antes de la guerra in situ. Y esto también es importante señalarlo. Y en ese campo, las compañías occidentales fueron claves también. Y de vuelta esa idea de distribución de defensa, ¿qué es lo que hicieron los países? Articularon con Apple, con Google, articularon inclusive con TikTok, que había sido recientemente rehabilitada por el gobierno de Biden para banear los videos cortos de RT y de Sputnik de su plataforma en Occidente. Sin embargo, TikTok
siguió operando en toda la red y sirvió como plataforma para actuar como campaña de desinformación. Apple, Google removieron las aplicaciones de esos países, mejor dicho, las aplicaciones de RT y de Sputnik y de otros centros informativos de Rusia de sus App Store, por lo tanto, lo sacaron de línea, básicamente. Se sumaron a los distintos bloqueos informativos y principalmente el movimiento de los ucranianos pasó a ser algo completamente controlado en la esfera informacional de Occidente. ¿Eso tuvo un éxito? Sí, tuvo un éxito que fue que unificó los corazones y mentes en Occidente. Sin embargo, por las cuestiones vinculadas al colonialismo y a la historia trágica de las potencias occidentales en relación a América Latina, África y Asia, Rusia pudo dar una pelea mucho mejor y mucho más activa en el campo de la propaganda. En esos países, por ejemplo, RT en español es el canal más visto de YouTube. Y en África, y ustedes lo pueden ver en cómo fueron las abstenciones y los votos en contra de la Asamblea General, ahora con la cuestión también de la expulsión de Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos, y van a ver que había mucho disenso ahí, que básicamente los que votaron eran, entre comillas, los buenos, los que estaban detrás de la misma causa, ¿no? Eso me parece como interesante. El otro componente es que la inteligencia sirvió, la rápida desclasificación de la inteligencia sirvió también para estructurar la causa desde el punto de vista propagandístico, ¿sí? Y por supuesto dejar expuestos a los rusos. ¿Qué es lo que la inteligencia le permite en este momento, desde el punto de vista digital, todo esto que se está... Otra cuestión que es importante, que no me quiero olvidar, es dos cuestiones más. Primero, desde el punto de vista de la desconexión, el espacio informacional de Rusia, de Ucrania, siempre estuvo controlado, protegido, blindado por Ucrania / la OTAN. ¿Por qué se dio esto? Por la capacidad de operación de los drones de Ucrania con relativa libertad sobre las fuerzas terrestres, aún hoy, sobre las fuerzas terrestres de los rusos. El otro componente también es que previo a la invasión lo que hicieron rápidamente y lo que nutrieron rápidamente de capacidades Occidente a las distintas guerrillas o a las distintas fuerzas de resistencia ucrania fueron de todo tipo de dron comercial. Y los rusos no pudieron ni siquiera bloquearle la señal a los rusos, a los drones comerciales. Esto es un dato no menor en el campo de batalla, sobre todo porque estamos viendo lo más parecido a lo que va a ser una guerra entre potencias de alto peso tecnológico y en su campo de batalla. Así que los chinos estuvieron anotando todo esto que estuvo sucediendo hasta estos momentos y que todavía no terminó hasta este momento en el campo de batalla. ¿Qué es lo otro que resulta importante? China. China penetró, los hackers chinos estuvieron metiéndose en el conflicto, pero principalmente para obtener relevamiento de inteligencia. Algunos vincularon algunos movimientos de China con el tema propagandístico a favor de Rusia, pero no hay evidencia de ello. Ya para cerrar, porque de vuelta hablé mucho, con esto concluyo, algunos marcan que este elemento de guerra híbrida ofensiva, este ciclo 2014-2022, entra en una nueva etapa, esta nueva etapa que los rusos saben pelear perfectamente, que es la guerra de desgaste. Lo que se viene, entiendo, como dijo Macron, va a ser mucho más trágico porque el conflicto no está terminado y los rusos tienen mucha capacidad de pelear. Pero Ucrania ganó hasta este momento el conflicto en la esfera informacional, ciertamente, y que hay una nueva discusión en Occidente en relación, sobre todo en la OTAN, en relación a que, aun cuando han sido efectivos, la pregunta es si Rusia no está jugando, si efectivamente
Rusia no ha podido consolidar, por ejemplo, el espacio aéreo, no ha podido lograr ciertas ventajas dado de su músculo militar, o la pregunta es que si los rusos en esta etapa y hasta este momento jugaron en cierto sentido, pelearon una guerra contenidos con las manos atadas, pero dado el grado de involucramiento de la OTAN, sobre todo ahora que va a empezar una etapa donde la OTAN va a empezar a dar heavy equipment, se supone que otra clase de equipamiento, entre ellos posiblemente tanques para recuperar terreno, pero no está claro todavía, hay una discusión ahí. Rusia no empiece a ser mucho más agresiva e inclusive mucho más agresivo contra objetivos cibernéticos de relevancia en el entorno europeo. Ale, como hablé mucho, tengo un montón más de cosas para decir, pero prefiero que las lecciones argentinas las dejamos para atrás las vamos a incorporar ahora en las preguntas y respuestas. Bueno, sí, yo les agradezco a los participantes que me recordaron que tenía que avisar de que había preguntas, dónde hacer las preguntas, para que podamos, para que vos puedas responder, pero yo informé a través del chat que están en el chat o en preguntas y respuestas. Hay un nombre mío, Espejo, ahí en el cuadrado, que no sé, yo eso no lo manejo, que está silenciado, no sé qué es. Puede ser que esta charla desde algún centro está siendo, no digo no monitoreada, pero sí hackeada, porque yo soy el que está por ahora en la pantalla, no el que tiene el micrófono silenciado, con lo cual puede ser que alguien está usando un código de acceso que no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, cualquier cosa, Juan, el artefacto, si se lanza alguno, va a caer sobre con vos que estás en tu casa. Yo estoy en mi casa. El misil anda por ahí. Bueno, no, yo te agradezco parece excelente tu exposición porque has iluminado toda una serie de aspectos que hasta ahora no las teníamos en cuenta y que, bueno, me parece que nos ayudan a entender más qué es lo que estamos viendo. Pero lo que estamos viendo, bueno, vos lo que has hecho, un resumen, nos diste más el marco estratégico, pero hiciste énfasis sobre todo en el tema de la preparación, que era lo que no se entendía. Entonces digo, para ir respondiendo a algunas de las preguntas que estaban ahí, que en realidad Occidente se preparó, digamos, ayudando a Ucrania, pensando que, digamos, en preparación de que el segundo round, luego de Crimea, iba a ser Ucrania. Entonces hay una preparación para defenderse de esto. No cabe duda que la ofensiva, el ataque lo hace Rusia, pero hay una pregunta por ahí dando vuelta que ponen, bueno, pero Occidente atacó a Rusia. No, lo que ha quedado claro de tu exposición es cómo han ayudado a defender o a mejorar la capacidad de defensa de Ucrania. Ahora, la pregunta era también que yo te quiero hacer antes de pasar a algunos puntos específicos. Bueno, quedó muy claro cómo Occidente pudo aislar la información, esta guerra de información que aparentemente venía ganando Rusia, que era como ya los expertos en infiltrarse en Occidente y generar campañas de desinformación muy importantes. Como bien quedó claro, en las áreas, en los ex enclaves coloniales o en países de alto resentimiento contra Occidente, bueno, no importa lo que diga, siempre la razón va a ser del que está en contra de la potencia imperial de turno, ¿no? La que te toque. En la Argentina, bueno, por un extraño motivo, es ese acendrado desprecio u odio hacia los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso me parece un tema importante. Pero yo venía pensando dos cosas. Si vos me preguntabas en enero sobre el conflicto y eso, uno realmente había habido tal volumen, hay un volumen de videos en YouTube sobre la preparación de las Fuerzas Armadas rusas, que realmente de equipo, de material, que realmente uno dice, bueno, sí, han desarrollado una gran capacidad. Si vamos a los hechos, bueno, hace un mes y medio que están combatiendo en algo que se llamó Operación Especial, Militar Especial.
¿no? Entonces, Exacto. parece que se degradó el objetivo. Y el otro tema que me llama la atención es que claramente, como vos estás diciendo, estamos en una guerra de información donde el componente del ciberespacio y el componente del control de las noticias es importantísimo. Más allá que, digamos, en la Segunda Guerra Mundial era importante, pero era bueno, era la radio, no había más, digamos, los aliados escuchaban, la filtración era la BBC sobre Europa y la gente escuchaba en una estación de radio mucho más primitivo. Esto es muchísimo más sofisticado y tiene un valor, justamente, vos estabas hablando de la misma propia inteligencia que es proveída de gente que está en el campo, ¿no? Sin ser especialistas, simplemente con un smartphone y una aplicación. Pero para todo eso había que estar preparado para poder hacerlo. Sin embargo, digo, y acá estamos viendo un conflicto, digamos, no es un conflicto contra un país de tercera clase, contra grupos insurgentes, no es la guerra contra el terror, todas estas cosas que veníamos viendo y que todos decían que era lo que se había venido al siglo XXI para quedarse. Ahora estamos viendo una guerra intensa, digamos, insisto en este tema que desde la perspectiva ucraniana, esto es una guerra total, porque realmente ha alterado, afectado, compromete la totalidad de su país, del territorio, de la población y de su modo de vida. O sea, están siendo amenazados en su propia existencia. Aunque en mi opinión, obviamente, y me parece que vos también lo has aclarado, Putin no tenía la intención de llegar hasta la frontera de Polonia. No es esa la intención es obtener un control sobre tener, digamos, Ucrania como controlado el patio trasero. Pero me sorprende que uno hubiera pensado que en una guerra de esta capacidad la cantidad de bajas sería mayor. No estoy hablando de usar componentes, no usar misiles, perdón, no estoy hablando de usar armas nucleares ni nada de eso, sino que simplemente el solo hecho del despliegue de armamento que puede generar ahora, el poder de fuego que puede generar una unidad militar y un grupo de soldados, digamos, porque sus fusiles automáticos producen un volumen de fuego impresionante, tenemos lanzagranadas, tenemos lanzamisiles, el número de bajas de tropas sería mucho mayor. Y no parece ser así, ¿no? Entonces, me sorprende. Entonces, me gustaría si podemos empezar un poco con eso, las expectativas que había, qué tipo de guerra se había planteado inicialmente y para entender lo que, agregar o sea, el campo táctico y entender lo que está pasando en el contexto que vos estuviste explicando recién. En el plano operacional, primero hay una discusión acerca del número de bajas, ¿sí? El Occidente dice entre 9.000 muertos, 15.000 heridos, lo cual es un número importante para este tipo de campaña, considerando país de 40 millones de personas. A ver, hay una coincidencia en que la campaña se planificó de ejecución rápida, una guerra rápida. Yo estoy más cerca, hay una discusión. Como todos, cuando comenzó la campaña, mi idea era, bueno, esto va a ser un Crimea 2, ¿no? Tomo todo el 30% del país, me fortifico y arranco. Cuando abren el Frente Norte es cuando la cosa cambia. Ahora, básicamente no encontraron resistencia ahí. Hasta ahí, el grueso de las bajas comienza entre la segunda y la tercera semana, que se da prácticamente en todo el Frente Norte, que es desde donde justamente se repliegan. Arranca el Frente Sur, penetra en el Frente Sur al mismo tiempo en la primera semana, sur, y en el sur avanzan, consolidan y empiezan a darle a Mariupol, cierran el Mar de Azov, obviamente tienen un control efectivo del Mar de Azov y tienen bajas, pero el grueso de las bajas, hasta donde se está mirando, estaba en el norte y se vio en el norte y sobre todo la peor pérdida de componentes blindados, etcétera, etcétera. Lo que tomo es que en todo momento, digamos, Ucrania sabía qué guerra tenía que pelear y qué elementos tenía para pelear esa guerra. No solamente ¿no? Tenía los antitanques rusos, tenía los antitanques brindados por Occidente, tenía los misiles antiaéreos y esa capacidad de antiaérea
y antitanque fue lo que a la larga terminó complicándoles la operación a los rusos en el norte. Ahí hay una discusión clave, pero que no la podemos resolver nosotros porque no conocemos los planes de batalla de los rusos, en definitiva. Están los que te dicen que iban por todo y están los que te dicen que era objetivo limitado. Yo estoy más en el lado de objetivo limitado y obligar a los ucranianos a negociar con la soga al cuello, que eso es lo que explica Kiev. Claro. Hay otros que te dicen, no, la muestra de que iban por todo y que fracasaron es que no pudieron tomar Kiev. Pero no lo vamos a poder resolver hasta que esto no se termine y la historia desclasifique documentos, como sucede aún hoy con la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí, bueno, bien, claro, ese es el tema. Pero el tema que quede claro, digo, en base a cómo estaban planteadas algunas preguntas, es que en realidad lo interesante de las muchas cosas de lo que vos decís, uno de los puntos importantes es que a partir de la experiencia del 2014 se vio el juego ruso y entonces se prepararon para enfrentar ese juego, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la doctrina rusa, lo que vos planteás de una operación rápida, contundente y veloz, parece la doctrina Weinberger también, ¿no? De los Totalmente. Estados Unidos o Vietnam. Totalmente. Las grandes potencias, digamos, a lo largo de la historia, prefieren una campaña contundente, rápida, y no enfrentar una guerra de desgaste. Ningún 2008, país. ¿sí? Empezamos con el 2008, seguimos con el 2014. Recordemos que un mes antes de la operación de Ucrania, Rusia lanza una operación para sostener al gobierno amigo de Uzbekistán. Entra con tropas, controlan, ayudan a controlar y se vuelven a replegar y se vuelven a concentrar. Eso con todo el despliegue que tenían alrededor. Por supuesto que todos hemos aprendido que el mejor tipo de guerra es la guerra rápida, en el sentido de lograr los objetivos. La guerra rápida está en función de los objetivos. Claro. Por eso, o sea, en ese sentido no es una victoria o no ha salido como se esperaba por parte de los rusos. Obviamente que no. Obviamente que no. Lo que pasa es que va a entrar la discusión de la victoria. Lo que no se puede tomar es que hay algunos grupos, en algunos medios, algunos colegas muy optimistas desde la perspectiva de Occidente de que esto es un repliegue ruso, ¿no? Yo lo que creo es que es la tormenta, es la calma antes de la tormenta. Porque los rusos están muy cerca de su línea de reabastecimiento, están muy cerca, han también logrado sostener, salió el tema de que Anonymous había logrado hackear los satélites. En realidad logró hackear a Roscosmos, pero no los satélites de Intel. Recuerden que el sistema civil y el sistema militar en Rusia está separado, tan separado como están en los Estados Unidos, digamos, tienen vasos comunicantes. Sí han logrado interceptar las comunicaciones de los rusos en el terreno, pero cuidado porque el plano militar, Mariupol siguen operando, hay misiles hipersónicos, misiles de corto alcance, han comenzado a bombardear Odessa. La Fuerza Aérea va a empezar a operar mucho más cerca, donde hay menos posibilidad de que no la interceptación, sino ¿cómo se dice? Los sistemas antiaéreos rusos puedan operar. Así que no está terminada. Antes, supongamos que solamente para recordar de que la guerra sigue en curso, antes de empezar, media hora antes de empezar la clase, estaban transmitiendo la charla, estaban transmitiendo desde, creo que TN, estaba transmitiendo que empezaron a sonar de vuelta las alarmas en Kiev. Ojo, esto es lo que digo, ¿no? Es cierto que Putin en el norte fracasa y se ve obligado a replegarse, y es cierto que Ucrania tiene un éxito concreto y efectivo en el plano cibernético y tiene un éxito concreto y efectivo en el plano informacional, pero en el terreno, todavía Ucrania no solamente no recuperó el territorio, sino que además no puede lanzar una ofensiva. Yo me acuerdo cuando era la discusión esa, la defensa defensiva acá en la Argentina. Dejamos que tomen territorio y después recuperamos, trazamos la línea, el PA 2025 y todas esas fantasías.
una vez que vos te entraron en el territorio, es muy difícil después recuperarlo. No Claro. está tan claro que Ucrania tenga la Que tener capacidad para capacidad de recuperarlos, y eso es lo que no tenés. Eso es Francia 1940. Exactamente. Convocamos, dejamos que entre, mientras tanto nos preparamos, o sea, defendemos lo mejor que podemos con lo poco que tenemos, llamamos la nación en armas y ahí los podemos echar con la furia latina. Claro. Y no, Está bien. la Digo, furia latina los contra los ucranianos son unos blindados leones, no pero se podía. prepararon antes para eso y tenían el equipamiento para retener, para evitar seguir, para establecer cuál es el punto de contención. Claro. Pero Bueno. había una pregunta que estaba buena, que era de María Gilda Carballo, que ella dice que la nueva olada de yihadismo. Cuando vos mirás el tema de los drones suicidas, los drones suicidas que aparecen ahora, lo que se llaman la munición, se le conoce como loitering munition, ¿no? Que es munición que vos la lanzás, la tenés dando vuelta hasta que el operador terrestre identifica, mejor dicho, el dron identifica un blanco rentable y el operador terrestre da la autorización para que el dron ataque, ¿no? Como tienen autonomía de 40, 50, 1 hora, 2 horas, es básicamente una munición que vos la disparás y no te la olvidás, sino que está buscando un objetivo. Vos pensás que en esta etapa, lo otro que no se está discutiendo y que no nos da el tiempo, es que los sistemas que se han puesto en juego y el campo de batalla ha ido alimentando modelos de simulación con inteligencia artificial. Claro. Y esos modelos, le estás enseñando a la inteligencia artificial 2 cosas: cómo discriminar blancos y 2, cómo suicidarse de manera efectiva. Claro. Entonces aparece ahora simpáticamente la idea del dron suicida. Ponelo eso en manos de los yihadistas en 5 años y vos tenés al dron yihadista suicida, que puede discriminar blancos. Es muy interesante el comentario, porque eso te deriva a una discusión ética nueva, ¿no? Pero fascinante. Pero en términos militares, lo que yo estaba describiendo es que ese dron, ese sistema de operación, reemplaza al operador aéreo adelantado que volaba para Vietnam, por ejemplo, en la avioneta. Claro. Encontraba el blanco y avisaba, y los aviones estaban en alguna otra zona, con napalm y con lanzacohetes y todo eso, buscando. O sea, no era el avión el que iba con la carga de ataque, sino que había alguien que sobrevolaba alguna zona e informaba que es este operador aéreo adelantado. Ahora ya lo que tenemos es el dron aéreo adelantado. BAT 21 nos ponen ahí un aviador naval nos indica que es exactamente la película BAT 21. Bueno, pero vos fíjate que ahí el operador avanzado tenía que vigilar que no lo derribaran. Si lo derribaban, tenías el dolor de cabeza de tener que ir a recuperar al piloto. Si el piloto estaba muerto, tenía que escribir la carta. Hoy, un swarming, 5 drones puestos, bien controlados, con distintas baterías de artillería, en conjunción con una computadora, te generan un despelote marcacañón. Y encima, si te derriban los drones, nadie llora, nadie lamenta la pérdida de nada, no tenés que recuperar nada. Entonces, eso fue lo que... Lamentar los daños que produzcan, eso sí, ¿no? El daño colateral, el daño por ahí, ¿no? Económico. Bueno, pero vos estás usando el dron contra, sí. por ejemplo, columnas de tanques en este caso. Sí. Juan, me gustaría, a ver si podemos, porque viendo la lista, viendo las preguntas, yo vi que vos las estuviste viendo también. 25 millones. Está bien, por eso. No, pero me parece que algunas tienen que ver con el contexto. Están preguntando qué pasaría con los estados bálticos, cómo estarían preparados los estados bálticos, qué está haciendo China, cuál es el algo vos fuiste mencionando, qué provecho está obteniendo China de esto, ¿no? Y el efecto. Vamos a China. ¿Qué sufre Occidente por esto, no? Porque las sanciones no son gratuitas para Occidente tampoco. Bueno. Ahí me lo dejé pasar, lo tenía anotado, gracias por... Primero, ¿por qué guerra híbrida? Porque Occidente apuntó a 2 cosas. En primer lugar, a intentar detener de alguna forma el avance de los rusos en la primera semana, que en definitiva era un objetivo de máxima, era por si había alguna disidencia dentro de la propia Rusia. Ahora, cuidado, porque de sostenerse, digamos, ¿cuál es el objetivo de la guerra híbrida?
lograr el máximo efecto evitando los peores costos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a la larga, lo que la guerra híbrida de Rusia contra Ucrania en el 2014 generó fue generar una crisis política gubernamental muy importante. ¿Cuál era la máxima aspiración de los rusos cuando entraban a Ucrania? Bueno, básicamente que los militares se le dieran vuelta. Otro éxito de Occidente: lograron armar un ejército viable, efectivo y capaz de defenderse contra los rusos con el apoyo de ellos. O sea, una unidad de comando y control. Ahí también hay otra cosa importante para nosotros. Hay que ver hasta qué punto estamos en condiciones de andarnos peleando con Occidente gratuitamente. Pero esa es otra discusión, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de Occidente, lo que están tratando de buscar es desestabilizar a los rusos. Al día 3 puse un tuit que me recontra criticaron, que me preguntaba si valía la pena generarle, entre comillas, un golpe de mercado a Putin, porque lo que salga de eso es una Rusia como la Rusia de Yeltsin, con armas nucleares y encima ultranacionalista, no megaliberal diciendo por favor vengan. Hay riesgos implícitos. ¿Qué es lo que estoy llamando con la idea de guerra híbrida con el componente suficiente como para desestabilizar el gobierno? Que cuando vos desestabilizás un país con armas nucleares, no sabes para dónde te va a saltar, no sabes para dónde te va a salir el tiro por la culata, perdón por la y aparte informalidad. Disculpa, me parece que nosotros desde la Argentina nos estamos olvidando de, digamos, no voy a comparar este conflicto con el de Malvinas, porque no hay, o sea, se puede comparar como un conflicto, como un tipo de guerra o enfrentamiento entre estados, pero digo, no mucho más, pero a menor escala en la Argentina, pasamos por las mismas etapas, digamos. El gobierno argentino, a pesar de ser ilegítimo, legítimamente se iba consolidando. El que si hubiera ganado totalmente, bueno, perdió. Acá Putin no ha perdido todavía, digamos, ha recuperado los objetivos que él se había propuesto hasta ahora inicialmente, entonces no va a perder legitimidad. Sin embargo, en algunos medios, en varios medios occidentales, ya la idea es como que hay un problema interno. Hasta que ahora aparece esta encuesta que la popularidad de Putin en Rusia aumenta del 61% al 80%. Es el barómetro nacionalismo, y sobre todo en Europa Oriental y en los países eslavos, no es lo mismo que la Europa occidental posmoderna del posheroica, ¿no? Si cae Putin, va a ser interesante ver los coletazos. Porque no estoy tan seguro. Si hay guerra híbrida defensiva exitosa y cae Putin, fracasa la operación militar y cae, va a estar muy, muy interesante los coletazos de esos. Por ejemplo, hay un analista de estos que hablan de el fraccionamiento de Rusia y la dispersión de Rusia, que hay que ver cómo pasa eso. Ahora, fíjense que las consecuencias económicas, no sé, pero bueno, ahí hay una discusión. Pero fíjate vos que ahí ponen algo con respecto al tema SWIFT. ¿Qué es lo que aprendimos todos? Hay otra lección para la República Argentina. Si vos te vas a pelear con Occidente, más vale que los chinos tengan puesto en juego su propio sistema SWIFT, que esto seguramente se va a lanzar en los próximos años. Ya lo tienen básicamente, no lo tienen, pero se ha transformado en una alternativa frente a Occidente. Occidente en cierto sentido también se está pegando un tiro en el pie, porque no está bueno que vos tenés toda la plata en Occidente, tenés tus fondos soberanos en Occidente, etcétera, etcétera, y de repente te agarran y te dicen, bueno, te compro sanciones, te liquido todo, me quedo con toda tu plata y lo siento mucho, te voy a disciplinar. Ahí aparece este problema de la vulnerabilidad en interdependencia, pero lo mismo sucede con Internet. Recuerden que el 11 de marzo, por segunda vez consecutiva, Putin, para reorganizar sus defensas cibernéticas, se desconectó de Internet. O sea, armó... ¿Qué es la desconexión de Internet? No es que fue a un blackout de Internet, sino que agarró y limitó los vasos comunicantes con la red global. Y cerró su intranet justamente porque los ataques de Anonymous y demás, lo que estaban buscando era hackear
las antenas televisivas, las cadenas televisivas y mostrar las masacres que los rusos estaban cometiendo. Y que ahora están mostrando eso. Por eso Rusia ahora dice, esto yo no lo hice, estos fueron los ucranianos, esto, pero no porque me quieran convencer a mí o lo quieran convencer a ustedes, etcétera, etcétera, sino que tiene que sostener eso frente a su propia gente. En pocas palabras, va a ser una lección aprendida, vamos a volver a la lata y el hilo. Sigue siendo un buen mecanismo para defenderte. Digo, una lata del hilo que te sirva a vos y que no se conecte a la del enemigo, digamos. A del enemigo, ¿no? Que es la que predomina. Ahí estuvo la inteligencia de los ucranianos. Cuando entran, básicamente no tenían compatibilidad de redes, entonces querían usar los teléfonos con las redes ucranianas y no lo podían usar, y no tenían a qué conectarse. Y el cifrado ruso se probó bastante vulnerable frente a las tecnologías occidentales existentes ahora. Bueno, ¿qué pasa con los chinos? Y los chinos tienen que empezar a revisar todo el equipamiento que se compraron de los rusos. Y lo van a tener que mejorar. Pues recuerden que Rusia es el principal proveedor de equipamiento militar chino, y si yo no lo tengo obviamente con seguridad, no es que lo puedo afirmar, pero entre el 2035 y el 2040 se van a agarrar en el Pacífico, si no antes. Ya hablamos de ese tema, bueno, pero nadie va a venir a... yo no creo que para esa fecha no voy a estar para decírtelo. Che, ¿te acordás que vos dijiste? No vas a estar, son 15 años. No sé, no. Vamos a estar viejos nada más, pero son 15 años. ¿Quién se va a acordar? Yo no me voy a acordar que vos dijiste eso. Ahí, no, Marcos, puede ser, pero... Mirá lo que dice Marcos. Marcos dice, ¿el relativo éxito en Ucrania de frenar a los rusos puede animar a la OTAN a un rol más activo? Sí, de hecho, empezamos a enfrentar el problema si empiezan a entregar equipamiento más grande como tanques, ya los sistemas de comunicación ya están. No sé si aviones, no creo, pero sí tanques o material terrestre que les permita recuperar terreno. Ahí hay una discusión válida. Los rusos dicen, pero Occidente no confirma, y tenemos un problema paralelo. Los rusos dicen que el 90% del material terrestre de Ucrania está destruido. El indicio lo tenés, como lo tenés a Zelensky pidiendo ya no aviones, sino que está pidiendo tanques rodados, está pidiendo vehículos blindados y demás a la OTAN, y todo lo que le permita sostener eso. Y si vos mirás Financial Times, hoy ya se comprometieron. Ese es el rol más activo. En términos de sangre, no van a poner sangre, pero lo que me temo es que los rusos han sido bastante pasivos frente al grado de intervención que ha tenido la OTAN en el conflicto de Ucrania, porque el grado de intervención, y esto no lo digo para acusar a la OTAN, ni mucho menos, por mí se lo llevan puesto a los rusos, pero el grado de intervención puede hacer de que los rusos escalen, ¿sí? En el conflicto. Y espero equivocarme, sinceramente espero equivocarme, pero para mí estas 2 próximas semanas van a ser la calma antes de la tormenta, por lo menos para mí, en lo que estoy leyendo a hoy, a cómo está el escenario militar hoy. Algunos te dirán que están preparándose para la operación Bragation en junio de 1944, que hubo una calma larga, tranquila, y en los primeros días de junio, no me acuerdo si el 6 o el 10 de junio, se lanzó la ofensiva y se pulverizó, desapareció el grupo de ejércitos centro de los alemanes, ¿no? Del ejército nazi. Los rusos saben cómo pelear guerra de desgaste. Esa la saben hacer, sí. Está bien que estamos en una era de consumo y demás, como hemos hablado en otros momentos, pero digo, esa tranquilidad en la que muchos dicen, no, ya está, se terminó, ganaron, etcétera, etcétera. Los ucranianos, yo me afirmo en lo que dice Macron, y la inteligencia francesa, aun cuando lo echaron al jefe de la inteligencia militar francesa, porque fue el único que dijo que los rusos no iban a entrar cuando los británicos, los alemanes y los norteamericanos decían que los rusos entraban. Macron sigue sosteniendo, más allá de que él también entra en un periodo electoral, y que Le Pen viene diciendo que hay que correrse de este conflicto, Macron viene diciendo con cierto sentido que lo peor está por verse, y ya estamos viendo algunas de las cosas peores. Claro.
la Yo, guerra de yo resistencia. diría, sí, hay preguntan también sobre los voluntarios occidentales y eso. eh, Ahí justo entró una pregunta. Yo lo que digo, esa es una dimensión, todos estamos hay mucha preocupación y todos vemos con mucho dolor el costo de vidas civiles, digamos, también, ¿no? Porque, Ujú. bueno, entre ejércitos y combaten parecería ser que es pero el costo de vidas civiles es horrendo, básicamente porque sí es una guerra en zonas urbanas, es una guerra del siglo XXI, o en el siglo XXI tenemos una guerra de alta intensidad, aunque haya la resistencia ucraniana, no sea por frentes continuos o cosas así, en la cual el combate requiere combate urbano, porque las poblaciones y los centros de control están en la población, entonces eso va a aumentar el número de víctimas. Entonces, uno podría pensar que una solución sería, y allí es esto, yo tampoco tengo la respuesta, porque lo pienso ahora y lo veo como un peligro, después de un mes y medio ya de conflicto, es que, digamos, los ucranianos se ceben, como pudimos esto, podemos seguir hasta el final, y los rusos también, como vos recién estás exponiendo, y yo también lo he dicho, bueno, hasta acá llegamos, bueno, ahora vamos a empezar en serio. Bueno, hasta ahora era una operación especial, hasta ahora yo venía como libertador, no me querés, no querés, pero yo necesito esto porque es vital, lo hemos, por los estados, los gobernantes, de todo el mundo a lo largo de la historia han declarado intereses vitales, han señalado cuáles eran, y cuando se transforma en vital, todo se pone en eso, ¿no? Entonces, esta guerra va a continuar, y el problema es que en algún momento alguien tendría que decir, bueno, tenemos que buscarle una solución, y para que cuando haya una solución es que las partes sientan que algo han ganado, que van a tener que entregar algo para poder llegar digamos, a poder tener lo que quieren. No van a tener, ninguna de las partes va a tener el 100% de todo. Y sobre todo, yo creo que hay que pensar en términos de las víctimas, ¿no? Del daño sobre la población, que realmente es durísimo, ¿no? Porque ya una cosa era decir, los primeros días era todo muy heroico, pero ya hoy en día esto se está transformando en una situación Es una carnicería. durísima, exactamente, ¿no? Es una Pero, carnicería, es una en carnicería. un programa usé la palabra carnicería y no dije la cuenta del carnicero y no cayó bien, y me dejaron de llamar, me dejaron de invitar ahí, así que Pero es no les que gusta escuchar es una carnicería. Desde el punto accidentes. de vista civil es una carnicería. O sea, Ah, vos fusilás soldados, fusilás civiles, es una guerra abierta total, ¿no? Y eso ya claro. empieza a expresar también odio que, digamos, en el campo de batalla eh, te hace mucho más complicadas las cosas con, digamos, las reglas de la guerra quedan mucho más Claro. corridas del centro de... En relación a eso, y retomando el tema de el tema de, mi apellido es Corbacho, con C, no con G, perdón. No estoy emparentado con Gorbachev, pero digo, el uso de la presencia de voluntarios, entre comillas, también los rusos hacen exhibición de sus voluntarios chechenos, de sus voluntarios de otras regiones, ¿no? ¿Qué peso tiene en el conflicto? ¿Vos pensás que es muy importante? ¿No lo es? Primero, los chechenos no son Hacerlo? voluntarios. No, Los chechenos no son voluntarios, son una unidad de combate efectiva, bien. no son voluntarios, los movilizaron ahí para generar algún efecto psicológico. Hay voluntarios ucranianos, hay diáspora ucraniana peleando en Ucrania, sí. Ahora el efecto es marginal. La clave es la decisión de Zelensky de no permitir a los hombres salir y de transformar la posibilidad de combatir, sí o no, en algo voluntario, eso sí, dejaron que elijan el que quiere combatir y el que no, etcétera, etcétera. Pero la clave está por ahí, pasa por los pesos poblacionales demográficos y por la cantidad de fuerzas que uno puede tirar en el campo de batalla. Los voluntarios, a ver, el grupo Wagner que tanto se hablaba puede servir para luchar contra los sirios,
pero no necesariamente van a tener la misma efectividad o para luchar mismo en la guerra civil. En todo caso, lo más interesante desde ese punto de vista es la cantidad de voluntarios o de ucranianos reservistas que están siendo entrenados en los Estados Unidos en este momento. Y que están siendo entrenados por fuerzas de operaciones especiales, que son, fíjense ustedes que acá no estamos viendo grandes desplazamientos, no estamos viendo la lógica de células relativamente chicas que tienen la capacidad de operar detrás de las líneas enemigas, de operar con el apoyo satelital que les da. Bueno, se dicen que el inicio del conflicto, los rusos, no los acusaban a los rusos, pero se cayeron las redes de comunicaciones vía SAT o vía COM, no me acuerdo si vía COM, vía SAT, se cayeron en el conflicto, que fueron las primeras atacadas cibernéticamente, pero que rápidamente las pudieron recuperar. Eso me parece interesante. También agrego un tema con respecto a la Fuerza Aérea. Lo mejor que leí con respecto a la Fuerza Aérea rusa lo publicó el Royal United Service Information. Vos por un lado tenés que Rusia tiene la capacidad de usar mucho la artillería. Acá el peso lo tiene el componente terrestre. La Fuerza Aérea en Siria jugaba el rol de artillería aérea, ¿no? El martillo aéreo. Porque no estaban desplegadas tropas en el terreno. Exactamente, entonces es artillería aérea. Acá vos tenés artillería, vos tenés al artillero golpeándole la cabeza a los ucranianos. La Fuerza Aérea juega un rol importante, pero desde un rango donde los misiles que tenían, porque recuerden también que tenían las versiones preliminares de los S-300, o las primeras versiones de los S-300, los ucranianos, que se los compraban a los rusos, por lo menos hasta viene Yanukovych, Yushchenko, ya para Yushchenko tenían, y viene un momento muy bien, Timoshenko, Yanukovych, Yushchenko, y viene ese gobierno antes de Zelensky. Y hay un breve periodo especial donde los rusos seguían equipando, de hecho los ucranianos seguían recibiendo algún tipo de equipamiento militar ruso. Recuerden que los S-300 son de finales de los 90, sobre todo las primeras versiones, finales de los 90, principios de los 2000, y ahí los ucranianos lo compraban. La cosa empieza a degenerarse en el 2012. Si ustedes quieren buscar argumentos por los cuales los rusos podían iniciar la guerra, hay argumentos y no tienen que ver pura y exclusivamente con la expansión de la OTAN. El problema es que una vez que los rusos tiraron los primeros tiros, se deslegitimaron. Es muy difícil explicarle a las audiencias que es el problema de la ventaja del primer movimiento, el cierre de ventana de oportunidad y demás. Doña Rosa no lo va a asumir como tal, porque lo que va a ver y lo que los ucranianos desarrollaron muy bien es que los rusos fueron los primeros en tirar los tiros. Si ustedes vienen ahora en Twitter ahora hay una campaña que es buenísima, que realmente es una obra de arte, donde aparecen todos Audis, Mercedes, todos coches europeos, Peugeot, y aparecen rubias europeas y rubios europeos cargando combustible, y al costado una leyenda que dicen: el combustible que usted no paga, el combustible que usted paga no lo paga en euros, lo paga con la sangre de la vida de ucranianos. Dato no menor en todo este conflicto: desde el puerto de Odessa siguen saliendo por día 116 buques, por día o por mes, perdón, creo que por mes, no por día, 116 buques que van con petróleo para Europa. Claro. Y esa campaña realmente ahora cuando vas a cargar combustible decís: ¿a cuántos muertos el litro de combustible? Magistral el aparato propagandístico de Zelensky, magistral. Claro. Pero bueno, pero también Zelensky aparta el centro de que él, está bien, resiste, nacionalista, pero las sigue pagando con la vida de su gente. Obvio. Si son civiles. Este es el problema. Con lo cual,
no es la campaña de Finlandia esto, en el Exactamente. 39, ¿no? Digo, en algunas cosas el tipo de defensa, como habíamos visto en la charla anterior con Claudio Pasqualini, claramente nos desasnó de qué tipo de, cómo se desarrollaba la campaña. Pero yo creo que ese es el tema del incremento de vidas civiles, es un dato a tener en cuenta, muy importante. Y por otro lado también, disculpa, para redondear un poco algunos comentarios que estaba viendo en las preguntas, tanto en el chat como en Q&A, nos guste o no nos guste acá, Ucrania, no importa si hace 2000 años o hace 100 años o 500 años, fue rusa en algún momento o es Rusia. Hoy Ucrania es un Estado independiente, ¿no? Y reconocido por las Naciones Unidas, y hasta el momento, entonces hay y el ataque lo hizo Rusia, digamos, ¿no? Entonces, es un dato que es importante, me parece, eso sí lo pone tal como vos lo estás explicando. Ahora, los motivos de Rusia para hacerlo, uno puede encontrarlo, y a mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención, sino que me interesó un punto que vos hiciste al principio, de la decisión de Rusia de atacar ahora, porque esto va a ser peor al futuro. Es uno de los mismos argumentos que hay sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. O sea, Exacto. podría no haber habido conflicto, pero los decisores, quienes estaban tomando la decisión en ese momento, llegaron a la conclusión de que no valía la pena esperar, porque más adelante iba a ser peor. Con lo cual estamos en un tema interesante de cuándo es la crisis y cuándo no se puede resolver la crisis, ¿no? No, totalmente. Bueno. Totalmente, es interesante. Mirá, dos cuestiones. No tengo idea si hay armenios en el conflicto, prometo buscarlo y averiguarlo, me resulta interesante, no lo sé. Y Claudio Din dice, los militares no matan civiles, los militares no deberían matar civiles, los militares a veces matan civiles, problema del daño colateral. Cuando vos bombardeás con el fuego de artillería población civil, fíjate qué contradicción. Cuando hacíamos la cobertura, cuando el país hacía la cobertura, mostraba cómo desde las escuelas se armaban las redes de camuflaje y se entrenaban a los civiles para usar armas dentro de las escuelas y demás. Eso que está, decían, en la escuela número 18 de Kiev estamos entrenando a los civiles, etcétera, etcétera. Oh. Esa escuela pasa a ser un blanco militar. Blanco legítimo. Claro. Blanco legítimo. Es una locura, pero fíjense ustedes los problemas y los dilemas. Ahora, es cierto que los crímenes de guerra se cometen siempre en Vietnam, en Irak, los rusos, los alemanes, etc. La guerra es una situación donde no estás exento de los crímenes y por más que uno quisiera pensar, como vos bien decís, que los militares no matan civiles, yo te agregaría ahí que los militares no deberían matar civiles, pero es cierto que los civiles mueren en la guerra y los militares a veces matan civiles. Pero bueno, depende del grado de entrenamiento, también, del nivel de intensidad del conflicto. Yo creo que los veteranos de Malvinas nos pueden dar una lección en todo eso. ¿Hasta cuándo quienes estuvieron, digamos, quienes estuvieron en contacto con el enemigo, tienen una noción del fragor, la adrenalina? Puede pasar eso también, ¿no? Digo, Estados Unidos inicialmente en Irak, también los soldados no estaban suficientemente preparados para enfrentar una situación lidiar con población civil y pasaban las cosas que ocurrieron, ¿no? 40 años de Malvinas, los únicos civiles muertos fueron a manos de los ingleses en la guerra de Malvinas por una salva de artillería. Eso sí. Se paló, así que los militares argentinos ciertamente que en la guerra de Malvinas no mataron civiles. En la guerra de Malvinas. Pero tampoco los blancos está bien, pero ayudó eso, que el teatro de operaciones, el terreno era... Claro, era obviamente, pero bueno, vale la pena que cuando el terreno de batalla se acercó a las localidades civiles, la artillería inglesa, eso es un daño colateral.
Claro, exacto. Llevado por la necesidad militar, pero el argumento va a ser la Exactamente. necesidad militar. Esa escuela está en el camino de donde nosotros tenemos que tirar. Ese es el problema del el combate urbano. Bueno, Bueno, Juan, hemos uf, llegado ya, hemos cumplido el tiempo, nos realmente pasamos. magnífico la asistencia, agradecemos tremendas preguntas. Gracias también por las preguntas que también nos llevan siempre incentivan a los que estamos del otro lado a pensar las respuestas. Bueno, no podemos dar la solución, estamos de la Argentina, yo creo que en todos lados se hace lo mejor que se puede con lo poco que sabemos, y viendo además tu presentación, Juan, nos ha ayudado, creo, a entender la trama de lo que es una guerra moderna hoy, ¿no? Porque si nosotros seguimos Exacto. pensando en la Segunda Guerra Mundial, digamos, esta es Segunda Guerra Mundial más interdependencia compleja. Situaciones de Exactamente. interpenetración complejas en las cuales tenemos estas luchas de las grandes empresas. Yo cuando estábamos, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos del problema de los Sudetes y Checoslovaquia y eso, decía, está bien, pero en Hitler no había ni internet ni armas nucleares. Exactamente. Entonces los alemanes se podían desconectar más fácilmente. Y en el caso de Malvinas, tuvimos sanciones y eso, pero no había tampoco el grado de interpenetración que habría ahora, ¿no? Así que veamos. Exacto. Y también otra lección que podemos estar mirando este conflicto es el tema del nacionalismo, del patriotismo, el sentido de patria, y también no es solo de los ucranianos, también es de los rusos, que este conflicto genera y dispara este tipo de situaciones, y también, bueno, a ver si en el country de Europa se empiezan a despertar y se crea esta idea de que, digamos, porque uno de los temas es que nos vemos, Juan, vos, yo y todo el grupo, de algún modo nos vemos legitimados finalmente, porque parecería que nosotros éramos un grupo de locos que queríamos la guerra y nos gustaba comer guerra y desayunar, y estamos viendo, de hecho, muchas veces fuimos desalentados por algunos pares a hacer este tipo de estudios o trabajar en estos temas que no tienen interés, porque total, las guerras ya se habían terminado. Y yo he visto colegas míos que tenían esa postura hablando y explicando esta guerra, ¿no? Entonces la pregunta es, no, la guerra no se fue, se tomó vacaciones. O como decía Colin Gray, bueno, en 1920, en 1919, la guerra había terminado y nadie más, la primera guerra fue la guerra que terminaba todas las guerras. Pero la guerra no desapareció, la guerra 20 años más tarde volvió. Así que podríamos pensar que 30 años más tarde, ¿no? De 1990, al término de la Guerra Fría, ahora volvemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Esto se va a subir al canal de la universidad, va a estar disponible en la web. Obviamente déjenos pasar el fin de semana. Un buen fin de semana para todos. Juan, que la pases bien. Muchas gracias otra vez por tu participación. Y también quiero dejar sentado que hace un rato estaban también Claudio Pasqualini, Horacio Sánchez Mariño, en otro lugar. Varios buenos amigos. Trabajando, recibiendo reconocimientos y también dando explicaciones sobre este conflicto en otra dependencia de la Argentina. Bueno, un gran abrazo a todos y nos vemos. Saludos. Chau. Gracias. Saludos, Juan, que estés bien. Chao, chao. Chau, chau y gracias.